Mi hija llegó sin avisar a mi casa frente al mar con su nuevo esposo y 2 maletas. No me preguntó si podían quedarse. Entró, dejó el equipaje junto a la escalera y anunció que pasarían allí parte de su luna de miel. Al día siguiente, mientras yo preparaba mi desayuno, me dijo: «Mi esposo necesita desayunar a las 5 de la mañana. Café bueno, algo completo y la casa en silencio. Tú eres muy buena para esas cosas de la casa». La miré a ella. Luego miré a mi yerno, sentado en mi cocina como si fuera su oficina. «Claro», respondí. «Voy a dejar todo listo». A las 4 de la mañana siguiente, mi cocina olía a café recién molido y salsa holandesa. Los huevos benedictinos quedaron perfectos. La fruta estaba cortada y el café recién servido. Pero junto a su taza había algo que él no había pedido: una carpeta gruesa. Cuando mi yerno la abrió y comenzó a leer, la seguridad con la que había entrado a mi casa desapareció página por página. Había llegado pensando que podía convencerme de entregar el control de mi propiedad. Menos de 20 minutos después, salió con una maleta. Lo hizo con tanta prisa que hasta dejó su teléfono sobre la barra de mi cocina. Me llamo Marcela Navarro. Tengo 52 años. Y esa casa en La Paz no llegó a mi vida por casualidad. Estuve casada con Tomás durante 23 años. No voy a decir que fue el peor hombre del mundo. Nunca me golpeó, ni hizo algo que desde afuera pareciera suficiente para que todo el mundo me preguntara por qué seguía con él. Lo suyo era más difícil de explicar. Tomás siempre parecía saber más. Si yo opinaba distinto, encontraba la manera de demostrarme que estaba equivocada. Si quería tomar una decisión, primero había que saber qué pensaba él. Si algo me molestaba, yo estaba exagerando. Con los años terminé confiando más en su seguridad que en mi propio criterio. Cuando nos divorciamos, 5 años antes de esta historia, salí de aquel matrimonio con menos de lo que probablemente me correspondía, pero por primera vez en mucho tiempo pude decidir qué hacer con mi vida sin pedir permiso. Antes de casarme, yo había trabajado en administración y servicios relacionados con hotelería. Durante el matrimonio dejé esa experiencia en segundo plano, porque siempre había una casa que resolver, un viaje que organizar, cuentas que revisar, o alguien a quien atender. Después del divorcio retomé ese camino. Empecé a trabajar por mi cuenta como consultora para una empresa del sector hotelero. No fue inmediato ni sencillo. Tuve que actualizarme, recuperar contactos y demostrar que todavía sabía hacer el trabajo. Pero sabía. 2 años después, pude comprar una casa en La Paz, Baja California Sur. No era una mansión. Era una casa cómoda y luminosa, cerca del mar, con una terraza donde podía sentarme temprano, antes de que el calor de agosto se volviera demasiado fuerte. La pagué con mis ahorros, con lo que había recibido al divorciarme y con el dinero que había ganado trabajando. Por eso significaba tanto para mí. Durante 3 años, convertí ese lugar en algo que nunca había tenido. Una casa donde nadie más decidía. Mi tapete de yoga siempre estaba cerca de la terraza. Tenía pinceles dentro de una taza vieja que llevaba semanas prometiéndome lavar. Dejaba novelas abiertas boca abajo en el sillón, porque nunca encontraba un separador cuando lo necesitaba. Podía cambiar un mueble de lugar sin escuchar que no tenía sentido. Podía pintar una pared sin tener que convencer a nadie. Podía tomar café en silencio a las 6 de la mañana o quedarme leyendo hasta medianoche. Era mi vida. Y estaba bien así. Por eso, cuando mi hija Regina apareció aquel martes de finales de agosto con su nuevo esposo, Rodrigo Herrera, 2 maletas enormes y ninguna llamada previa, lo primero que sentí fue molestia. Lo segundo fue preocupación. Regina tenía 28 años y siempre había sido impulsiva. Desde adolescente se acostumbró a llegar con decisiones tomadas y confiar en que yo resolvería lo que faltara. Cuando era más joven, podía aparecer con 3 amigas para comer y anunciarlo cuando ya estaban tocando el timbre. Yo cocinaba más. Si necesitaba algo para la escuela al día siguiente, me avisaba por la noche. Yo lo conseguía. Durante demasiado tiempo convertí esa costumbre en algo normal. Ahora la veía dejar 2 maletas junto a mi escalera, como si la situación no necesitara ninguna explicación. «Mamá, te presento a Rodrigo». Él estiró la mano de inmediato. «Señora Navarro, por fin. Es un gusto conocerla». Tenía un reloj costoso, camisa hecha a la medida
Y esa clase de apariencia que necesita bastante dinero para parecer casual. Le estreché la mano. El gusto es mío. Perdón por llegar así, dijo. Miré el equipaje. Fue algo espontáneo, intervino Regina. Como estamos de luna de miel, pensamos que sería más bonito venir aquí que quedarnos en un hotel. Además, tú siempre tienes espacio. Yo tenía espacio. Eso no significaba que mi casa fuera una reservación abierta. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse? Unos días, respondió Rodrigo. Tal vez una semana, dijo mi hija al mismo tiempo. Se miraron. Regina sonrió. Todavía no decidimos. Entiendo. Subí con ellos para enseñarles el cuarto de visitas. Fue mientras caminábamos por la casa cuando noté la primera cosa que no me gustó de Rodrigo. No miraba el lugar como alguien que visita una casa bonita. Lo revisaba. Sus ojos iban de las ventanas al piso, del piso a la terraza y de la terraza a la cocina. Se detuvo frente a los ventanales. Está increíble. Gracias. Una propiedad así, tan cerca del mar, debe tener muchísimo potencial. No dijo que la vista era bonita. Dijo potencial. Guardé ese detalle. Esa tarde salieron a caminar y yo puse sábanas limpias en el cuarto de visitas. Mientras acomodaba unas toallas, traté de convencerme de que estaba juzgándolo demasiado pronto. Mi hija acababa de casarse. Yo no quería convertirme en esa madre que decide odiar al yerno antes de conocerlo. Pero algo seguía molestándome. A la hora de la cena llegó la segunda señal. Rodrigo salió a contestar una llamada. Regina abrió una botella de vino que yo estaba guardando y se sirvió una copa sin preguntar. Se sentó frente a mí. Mamá, quería hablar contigo. Dime. Rodrigo y yo hemos estado pensando en ti. La miré. ¿En mí? Sí. Estás aquí sola. Porque quiero. Ya sé. Pero no siempre vas a tener 52. Eso espero. Ella no sonrió. Lo digo en serio. ¿Qué pasa si un día te caes? ¿O si te enfermas? Aquí no tienes a nadie contigo. Hay vecinos. No es lo mismo. Rodrigo regresó justo entonces. Regina continuó. Pensamos que quizá podrías considerar algo más práctico. Un departamento más cerca del centro. Algo con menos mantenimiento. ¿Y esta casa? Hubo una pausa pequeña. Fue suficiente. Rodrigo sabe mucho de inversiones inmobiliarias, dijo mi hija. Él cree que podría sacarle mucho provecho. Mi yerno tomó asiento. No quiero meterme donde no me corresponde. Lo miré. Desde que había cruzado la puerta llevaba horas haciendo precisamente eso. Pero una propiedad como esta podría generar ingresos muy buenos, continuó. Hay mucha demanda de renta vacacional. Con algunas modificaciones y una administración adecuada, usted podría tener ingresos mensuales sin preocuparse por todo el trabajo. ¿Administrada por quién? Sonrió. Podríamos ayudarla nosotros. Nosotros. Mi hija ya estaba incluida en un negocio que ni siquiera existía. Yo tengo experiencia con ese tipo de propiedades, siguió. Usted no tendría que encargarse de contratos, mantenimiento, huéspedes ni nada de eso. ¡Qué considerado! Rodrigo mantuvo la sonrisa. Solo queremos que esté tranquila. Esta casa requiere tiempo y usted está sola. No tiene sentido que cargue con todo cuando nosotros podríamos ocuparnos. Ahí entendí el discurso. Yo era una mujer sola, y según ellos, eso significaba que tarde o temprano alguien tendría que decidir por mí. Lo voy a pensar. Eso fue todo. Rodrigo pareció relajarse. Regina también. Ninguno de los dos preguntó qué significaba exactamente que yo fuera a pensarlo. A la mañana siguiente, estaba preparando huevos cuando mi hija entró a la cocina mirando el teléfono. Rodrigo llevaba casi media hora sentado junto a la barra con una tableta frente a él. Mi cocina se había convertido en su oficina. Mamá, tenemos que organizarnos un poquito mientras estemos aquí. Apagué el fuego. ¿Organizarnos? Sí, por las mañanas. Rodrigo levantó apenas la vista. Regina continuó. Él empieza muy temprano, tiene llamadas y necesita tranquilidad. Está bien. Y necesita desayunar antes. Hay comida en el refrigerador. Mi hija finalmente levantó la vista. Me refiero a algo preparado. La miré unos segundos. ¿Preparado por quién? Su expresión cambió apenas. Pues por ti.
Tú de todos modos te levantas temprano y te gusta cocinar. Cocino para mí. Ya sé, mamá. No te estoy pidiendo algo enorme. Rodrigo intervino. No quiero causarle ninguna molestia. Entonces estamos de acuerdo. Regina lo miró y después volvió conmigo. Solo necesita algo listo a las 5. ¿A las 5 de la mañana? Sí, esperé. Ella añadió. Puedes hacer huevos benedictinos, fruta, un licuado, lo que se te haga más fácil. Eres muy buena para esas cosas de la casa. Tuve que volver la mirada hacia la estufa. Había pasado muchos años dejando que atender a los demás se convirtiera en mi obligación. Y ahora mi hija estaba presentando eso como una especie de talento que debía poner al servicio de un hombre al que acababa de conocer. Un hombre que, además, llevaba menos de 2 días hablando de qué hacer con mi casa. Rodrigo sonrió. Se lo agradecería muchísimo. Volví a mirarlos. ¿A las 5? Sí, respondió Regina. Perfecto. Voy a dejar todo listo. Rodrigo se recostó en la silla. Parecía satisfecho. Después del desayuno salieron. Regina dijo que iban a conocer la ciudad. Antes de cerrar la puerta, Rodrigo comentó que quería pasar por algunas zonas para entender mejor el mercado. Eso terminó de convencerme. Abrí mi computadora. Busqué a Rodrigo Herrera. Al principio, encontré lo normal. Perfiles profesionales, fotografías, referencias a asesoría inmobiliaria. Una sociedad, después otra. Aparecieron varias empresas con las que había estado relacionado. 2 ya no operaban. Una seguía activa. Eso, por sí solo, no significaba nada. Seguí buscando. Encontré referencias a un desarrollo de departamentos en Querétaro que había terminado con problemas financieros y un juicio hipotecario relacionado con el proyecto. El nombre de una de las sociedades coincidía con Rodrigo. Seguí. Casi 1 hora después apareció algo diferente. Un conflicto con varios propietarios. La mayoría eran personas mayores. Habían aceptado contratos de administración porque les prometieron encargarse de rentar sus propiedades, manejar mantenimiento y entregarles ingresos mensuales. Varios afirmaban que los pagos dejaron de llegar. Otros aseguraban que después les presentaron nuevos documentos con facultades mucho más amplias de lo que ellos creían haber aceptado al principio. Una vez más aparecía una empresa relacionada con Rodrigo. Entre los nombres encontré a Margarita Olivares, 71 años. Viuda. Había sido dueña de la misma casa durante casi 40 años. Busqué hasta encontrar una forma de comunicarme con ella. Llamé. Contestó después de unos tonos. ¿Bueno? ¿Señora Olivares? Sí. Mi nombre es Marcela Navarro. Disculpe que la llame sin conocerme. Estoy tratando de obtener información sobre Rodrigo Herrera. Hubo un silencio inmediato. Después preguntó, ¿qué le hizo? No quiso saber quién me había dado su teléfono. No preguntó por qué lo investigaba. Quiso saber qué me había hecho. Todavía nada, respondí. Pero está en mi casa. Hablamos casi 45 minutos. Margarita me explicó que al principio todo parecía sencillo. Le ofrecieron administrar su casa y rentarla por temporadas. Le aseguraron que conservaría la propiedad, recibiría ingresos cada mes, y ellos se encargarían del resto. Después aparecieron documentos nuevos, facultades para administrar, poderes relacionados con trámites, cambios que, según ella, le explicaban como simples formalidades. Cuando empezaron los problemas, ya había firmado varias cosas. Los pagos dejaron de llegar, los teléfonos dejaron de contestar. Al final, una operación posterior sobre el inmueble terminó sacándola de la propiedad. Ella sostenía que nunca le explicaron que los documentos que iba firmando podían llevar a eso. Llevaba meses intentando recuperar la casa o conseguir una reparación. Antes de colgar me dijo, si ese hombre le pide que firme algo, no firme. No voy a hacerlo, ni aunque su hija esté de acuerdo. Miré hacia la escalera vacía, especialmente por eso. Después encontré a Sandra Bravo, la exesposa de Rodrigo. Había tenido un servicio de banquetes durante unos 10 años. Buenas referencias, clientes estables. El negocio fue vendido alrededor de la época en que terminó su matrimonio. Encontré un contacto profesional y le escribí. No le mandé acusaciones.
Solo le expliqué que Rodrigo acababa de casarse con mi hija y estaba hablando de administrar mi propiedad. Sandra respondió esa misma tarde. Su mensaje era breve, pero la última parte hizo que me sentara más derecha. Si necesita que le explique por escrito cómo manejaba él los asuntos económicos durante nuestro matrimonio, lo haré. Dígame exactamente qué le está proponiendo. Antes de que Regina y Rodrigo regresaran, también llamé a un abogado especializado en temas inmobiliarios. Le expliqué lo básico. No tenía todavía ningún contrato enfrente, pero quería saber qué debía evitar. Su respuesta fue clara: no entregue poderes. No firme contratos de administración con facultades amplias. Y si le ponen cualquier documento enfrente, no firme nada hasta que alguien independiente lo revise. No pienso hacerlo, entonces empiece por ahí. Cuando Regina y Rodrigo regresaron, yo ya sabía suficiente para no volver a mirar a mi yerno de la misma manera. Entraron de muy buen humor. Estuvimos viendo algunas propiedades, dijo mi hija. Ah, ¿sí? Rodrigo dejó sus lentes de sol sobre la barra. Hay mucho movimiento en esta zona. Me imagino. Su casa está mejor ubicada de lo que pensé. No respondí. Durante la cena volvió a hablar de la propiedad. Esta vez ya no parecía una sugerencia. Parecía un proyecto. Dijo que podían modificar algunos espacios, que se podía mejorar la ocupación, que ciertas habitaciones funcionarían mejor para huéspedes. Si quitamos ese muro, la sala se sentiría mucho más amplia. Lo miré. Si quitamos, también podríamos mejorar la terraza. Regina asentía. Y para administrar bien esto habría que revisar qué contrato conviene. Ahí estaba otra vez. Como si ya fuéramos socios. Como si mi única participación pendiente fuera firmar. En un momento estuve a punto de enfrentar a mi hija ahí mismo. Decidí esperar. Quería terminar de reunir todo. Después de que subieron, Sandra me envió un relato por escrito y firmado sobre cómo Rodrigo había manejado cuestiones económicas durante su matrimonio. Margarita me mandó copias de documentos que todavía conservaba. Yo imprimí información de las sociedades, datos del desarrollo de Querétaro, las copias que me habían enviado y mis propias notas con fechas. Luego preparé un escrito con todo lo que sabía. No quería despertar a la mañana siguiente y descubrir que había esperado demasiado. Fui a presentar una denuncia de hechos y entregar los antecedentes para que quedara constancia de lo ocurrido. No aseguré que Rodrigo hubiera cometido un delito contra mí, porque todavía no lo había hecho. Expliqué lo que estaba proponiendo, los antecedentes que había encontrado y lo que otras personas me habían contado. Entregué copias. Me dieron un folio. Regresé a casa. Ya era tarde. Puse la documentación restante dentro de una carpeta y escribí una frase en la portada. Después, dormí unas horas. A las 4 de la mañana sonó mi alarma. Me levanté. La casa estaba en silencio. Todavía faltaba para que el calor fuerte del día comenzara. Encendí una lámpara pequeña de la cocina. Molí café. Preparé fruta. Saqué los huevos. Hice la salsa holandesa con calma. Preparé huevos benedictinos con jamón y pan tostado. No iba a quemarlos a propósito. No iba a servir comida horrible. Tampoco iba a gritar. Mi hija había exigido desayuno para su esposo a las 5 de la mañana. Yo iba a cumplir. A las 4:45 todo estaba listo. Taza, plato, servilleta, café, fruta y junto a su desayuno, la carpeta. En la portada había escrito: antes de volver a hablar de mi casa, lee esto. A las 4:47 escuché pasos arriba. Rodrigo bajó unos minutos después. Traía una bata cara y el cabello todavía desordenado. Cuando vio el plato sonrió. «Señora Navarro, ¿de verdad lo preparó?» Dijeron 5 de la mañana. Sí, pero pensé que quizá no era necesario hacer tanto. Yo tomo en serio lo que me piden. Se sentó. Le serví café. Lo acercó a la cara y respiró el aroma. Después vio la carpeta. La tomó. Leyó la frase. Su expresión cambió. «¿Qué es esto?» «Algo que necesitas revisar antes de volver a hablar de mi propiedad». La abrió. Primero vio la información de una empresa. Pasó a la siguiente página. Otra sociedad. Después apareció el desarrollo de Querétaro. Dejó la taza sobre la mesa.
Siguió leyendo. Llegó a los documentos de Margarita. Ahí levantó la vista. Ya no sonreía. Marcela. Había desaparecido el señor Navarro. ¿De dónde sacó todo esto? De información pública y de personas que aceptaron hablar conmigo. Esto no significa lo que usted cree. Todavía no te he dicho lo que creo. Pasó otra página. Encontró el escrito de Sandra. Se quedó quieto. En ese momento escuchamos a Regina bajando. Entró a la cocina todavía medio dormida. ¿Qué pasa? Nada, respondió Rodrigo demasiado rápido. Señalé una silla. Siéntate, hija. Él cerró la carpeta. No creo que sea necesario meterla en esto. Ella ya está metida. Regina nos miró. ¿Qué está pasando? Tu esposo quería administrar mi casa, así que averigüé un poco más sobre su trabajo. Rodrigo puso una mano sobre la carpeta. Marcela encontró información fuera de contexto. Entonces, explícala. Regina se sentó. Le mostré primero los datos de las sociedades. Rodrigo dijo que cerrar empresas era normal. Le enseñé lo relacionado con el desarrollo en Querétaro. Ese proyecto salió mal, respondió. Eso pasa. Hubo problemas financieros que no dependían de mí. Llegamos a Margarita. Su postura cambió. Esa señora nunca entendió lo que firmó. Regina levantó la cabeza. ¿La conoces? Fue una clienta. ¿Perdió su casa? Rodrigo apretó la mandíbula. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Había un contrato. Luego hubo otros acuerdos. Ella autorizó cosas y después quiso decir que no sabía nada. ¿Y terminó sin la casa? Regina, no es tan simple. Hazlo simple. Rodrigo respiró hondo. Hubo otras personas involucradas. No todo dependía de mí. Tomé el escrito de Sandra. Su cara volvió a cambiar. Mi exesposa está resentida. Regina agarró las hojas. Leyó las primeras líneas. ¿También ella está mintiendo? Eso no tiene nada que ver con tu mamá. Entonces dime, ¿qué parte sí tiene que ver? Rodrigo empezó a hablar más rápido. Que el proyecto de Querétaro había sido una mala inversión. Que Margarita había firmado voluntariamente. Que Sandra mezclaba el divorcio con asuntos económicos. Que las empresas se habían cerrado por motivos normales. Cuanto más hablaba, menos claro quedaba todo. Regina dejó las hojas sobre la mesa. ¿Por qué querías casarte tan rápido? Él la miró. ¿Qué? Me dijiste que no tenía sentido esperar. Porque te amo. No. Escúchame. Su voz había cambiado. Ya no hablaba como la mujer que la noche anterior asentía mientras él planeaba modificar mi casa. Yo te hablé de esta propiedad en nuestra segunda cita. Rodrigo no respondió. Te dije que mi mamá vivía frente al mar en La Paz. Y ni siquiera sabías cómo se llamaba. Y ya estabas preguntando cuánto podía valer una casa aquí. Trabajo en bienes raíces. Claro que me interesó. Regina siguió mirándolo. Y tú fuiste el que insistió en venir aquí durante la luna de miel. Rodrigo abrió las manos. ¿Porque quería conocer a tu madre? No, querías conocer la casa. Eso es absurdo. Después empezaste a decirme que ella no debería vivir sola. Porque me preocupaba. Regina lo miró fijamente. No la conocías. La cocina quedó en silencio. Yo no tuve que convencer a mi hija. Por primera vez, estaba recordando la relación sin escuchar primero la explicación de su esposo. Las preguntas sobre la casa. La boda apresurada. La insistencia en pasar parte de la luna de miel en La Paz. Las conversaciones sobre mi edad. El supuesto problema de que yo viviera sola. La propuesta de administrar mi propiedad. Rodrigo se puso de pie. Esto se salió completamente de control. No, dije. Ahora sabemos un poco más. Desde el principio, hubo una mala interpretación. Anoche presenté una denuncia de hechos y entregué copias de lo que encontré. Eso sí lo detuvo. Me miró. ¿Qué hizo? Entregué los antecedentes y dejé constancia de lo que estás intentando hacer aquí. ¿Ante quién? Ante las autoridades. También hablé con un abogado. Su cara cambió. Ya no parecía interesado en convencerme. Marcela, está cometiendo un error muy serio. Eso mismo pensó Margarita después de confiar en ustedes. No respondió. Subió. Escuchamos cajones. La puerta del closet. El cierre de una maleta. Regina seguía sentada. No lloraba. Parecía estar intentando entender cómo había llegado hasta ese punto.
Rodrigo bajó menos de 20 minutos después con su equipaje. «Regina, vámonos». Ella no se movió. «¿Me escuchaste?» «Sí». «Entonces ven». «No». Se quedó mirándola. «¿Qué?» «Yo me quedo». «¿Por esto?» Señaló la carpeta. «No. Me quedo porque no has podido explicar una sola cosa sin culpar a otra persona. Estás dejando que tu madre destruya nuestro matrimonio». Regina se puso de pie. «No metas a mi mamá en una decisión que tú tomaste». Fue la primera vez desde que habían llegado que la vi hablarle sin pedirle permiso con los ojos. Rodrigo me miró una última vez. No dijo adiós. Tomó su maleta y salió. Unos minutos después, escuchamos el auto alejarse. Fue entonces cuando vi su teléfono sobre la barra. Había salido tan rápido que lo había olvidado. No lo abrí. No revisé mensajes. Lo puse a un lado. Después, tomé mi teléfono y llamé a Margarita. «Bueno, soy Marcela. ¿Todo bien?» «Sí. Ya se fue». Guardó silencio. «¿Le enseñó los documentos?» «Sí». «¿Y qué dijo?» «Que usted nunca entendió lo que firmó». Margarita soltó una risa seca. «Eso mismo decía cuando yo reclamaba». Le conté que había entregado información y dejado constancia de lo ocurrido. Me dijo que, si la llamaban, volvería a presentar los documentos que tenía y explicaría todo otra vez. Antes de colgar dijo: «Gracias por creerme. No supe qué responder durante un momento. Te creí desde que me preguntaste qué me había hecho». Cuando terminé la llamada, Regina seguía sentada en la cocina. Tenía los ojos rojos. Me dijo que me amaba. Me senté frente a ella. «Lo sé». Parecía tan seguro de todo. Esperé. «A mí me gustaba eso», continuó. «Me gustaba que siempre pareciera saber qué hacer. Yo no tenía que decidir. Entendí inmediatamente. Yo también había vivido así, confiando en la seguridad de otro, hasta que empezabas a dudar de tu propia capacidad para escoger cualquier cosa. Yo hice lo mismo durante muchos años», le dije. «Con papá». Asentí. Nos quedamos calladas un momento. Después le hice la pregunta que necesitaba hacerle. «¿Tú sabías lo que quería hacer con mi casa?» «No». «¿Nada?» «Nada». Respiró hondo. Pero sabía que hacía demasiadas preguntas. La miré. Cuando hablaba de que estaba sola, pude haberle preguntado por qué le importaba tanto. Cuando insistió en venir aquí me pareció romántico. Cuando empezó a hablar del valor de la casa, pensé que era porque trabajaba en eso. Bajó la cabeza. Creo que no quise mirar demasiado. Fue una respuesta dolorosa, pero fue honesta. «Eso sí te lo creo». «Lo siento, mamá. No puedo decirte que no pasó nada». «Lo sé». 3 días después, me pidieron ampliar la información que había entregado. Llevé las copias que faltaban y expliqué nuevamente lo que Rodrigo me había propuesto. Me dijeron que algunos nombres, empresas y formas de operar coincidían con antecedentes que ya habían aparecido en otras quejas relacionadas con operaciones inmobiliarias. No me prometieron un resultado inmediato. Tampoco dijeron que mi denuncia resolvería todo. Lo importante era que ahora había otro episodio documentado. Margarita fue contactada para entregar nuevamente la información de su caso. Sandra manifestó que estaba dispuesta a ratificar lo que había escrito si se lo solicitaban. El abogado con el que yo había hablado revisó después con más detalle la propuesta que Rodrigo había empezado a describirme. Me explicó que el riesgo no estaba en una sola firma, capaz de quitarme la casa de un día para otro. El problema era la secuencia. Primero podía venir un contrato de administración, luego facultades más amplias. Después, un poder para realizar ciertos trámites. Más tarde, otro documento presentado como una formalidad necesaria para la operación. Si yo seguía firmando porque confiaba en mi yerno, poco a poco podía dejar decisiones importantes sobre mi propiedad en manos de una empresa que él controlaba. «Ahí es donde empiezan los problemas», me dijo. Pensé en Margarita. Ella tampoco había empezado diciendo: «Voy a entregar mi casa». Había empezado aceptando ayuda. Regina se quedó conmigo 2 semanas. Pero desde la primera mañana las cosas fueron distintas. Ya no se comportó como una huésped esperando que yo resolviera todo. Lavaba sus platos, preparaba café, ayudaba con la comida, salía a caminar sola, pasaba tiempo hablando con abogados y tratando de entender qué opciones tenía respecto a su matrimonio.
No volvió a preguntarme cuánto valía la casa. No volvió a decirme dónde debería vivir. No volvió a sugerir que alguien tenía que encargarse de mí. Una mañana se sentó conmigo en la terraza. El sol apenas empezaba a subir y todavía se podía estar afuera sin sentir el calor fuerte. «Ya hablé con una abogada», me dijo. «¿Sobre Rodrigo?» Asintió. «Voy a iniciar el divorcio». No dije nada durante unos segundos. «Me parece bien que tomes una decisión después de entender lo que pasó. También voy a darme tiempo». «Eso también». Se quedó viendo el mar. «¿Tú supiste desde el primer día que algo estaba mal?» Pensé en Rodrigo entrando detrás de ella, en cómo había revisado las ventanas, la terraza y la distribución. «No sabía qué quería», respondí. «Solo sabía que no estaba mirando esta casa como un invitado». Regina sonrió apenas. «¿Y cuando te pedimos el desayuno?» «Cuando me exigieron el desayuno». Bajó la mirada. «Sí. Cuando te exigimos el desayuno. Ahí me ayudaron bastante». «¿Por qué?» «Porque entendí que ya se sentían con derecho a decidir hasta a qué hora tenía que levantarme dentro de mi propia casa». Su cara cambió. «Mamá, perdón». Esta vez no parecía esperar que yo respondiera inmediatamente que todo estaba bien. «No voy a fingir que no me dolió», le dije. «Lo sé. Pero sigues siendo mi hija». Me tomó la mano. Nos quedamos así unos minutos. No arreglamos 28 años de relación en una conversación. Tampoco hacía falta. Ella había empezado a hacerse responsable de lo que sí le correspondía. Eso era suficiente por el momento. Cuando finalmente se fue, la casa volvió a quedar en silencio. El cuarto de visitas quedó vacío. La cocina volvió a ser mi cocina. A la mañana siguiente me desperté sin alarma. No eran las 4, tampoco las 5. Preparé café cuando tuve ganas. Saqué una novela que llevaba días sin tocar y me senté en la terraza. Nadie estaba midiendo las habitaciones. Nadie hablaba de quitar paredes. Nadie me decía que una mujer de 52 años necesitaba mudarse porque vivía sola. Mi casa seguía siendo mía. Con el tiempo supe que Margarita había vuelto a entregar documentación relacionada con su caso y que el escrito de Sandra también sería revisado. No sé cómo terminará la investigación. Esas cosas toman tiempo, pero ahora había más personas diciendo lo mismo y más documentos que podían compararse. Eso era mucho más de lo que Margarita había tenido durante bastante tiempo. Regina siguió adelante con el divorcio. No volvió con Rodrigo. Nuestra relación tampoco regresó inmediatamente a como era antes. Quizá eso fue bueno. Empezó a preguntarme antes de dar cosas por hechas. Yo empecé a decir que no antes de sentirme obligada a justificar cada decisión. A veces todavía pienso en aquella mañana y en esa carpeta junto a la taza de café. Rodrigo había llegado convencido de que yo era una mujer fácil de manejar. 52 años, divorciada, viviendo sola, con una propiedad que a él le interesaba. Supongo que pensó que bastaba con hablar de mi edad, de mi seguridad y de todo el trabajo que supuestamente quería ahorrarme. Lo que no sabía era que yo ya había pasado demasiados años dejando que alguien más tomara decisiones por mí. No iba a empezar otra vez. Sigo viviendo en la misma casa. Sigo pintando bastante mal. Sigo dejando libros abiertos sobre el sillón. Y algunas mañanas todavía preparo huevos benedictinos. Pero ahora, cuando me levanto temprano y entro en mi cocina, lo hago porque quiero. Nadie me está esperando a las 5. Nadie me está diciendo cómo debo vivir. Y nadie vuelve a hablar de mi casa como si yo ya no tuviera derecho a decidir sobre ella.